recordemos la siguiente situación. Cuando nosotros derivamos, ¿sí? Nosotros partimos de una cierta función f. Decimos que la función es f de x. Y si esa función f de x la derivamos, esa derivada la representamos como f' de x. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hoy nosotros, a partir del lenguaje que estuvimos trabajando, sabemos que si tenemos g' de x, estamos hablando de una derivada, ¿sí? Pero ¿de la derivada de quién? De la función g de x. No sé cómo es g de x, pero yo sé que g' es su derivada. Entonces tenemos una notación para hablar de la derivada. Cuando trabajamos con integrales, en realidad estamos trabajando sobre la misma función f de x, pero en vez de derivar, en vez de buscar una función derivada, en realidad lo que buscamos es una antiderivada. Esa antiderivada que buscamos, ¿sí? Que podemos calcular, es lo que se conoce como función primitiva. ¿Qué es una función primitiva? Una función a la cual, si yo la derivo, me da la función original, que está acá. Es decir, ahora lo vamos a ver con un ejemplo como para que esto quede más claro. Si yo tengo una función f de x, así f de x, la función original que normalmente tengo, si yo la derivo, obtengo f' de x. O sea, yo ya sé derivar, entonces si a f de x la derivo, obtengo f' de x. Ahora, si para esta función f minúscula de x, supónganse que existe otra función, una función completamente diferente, pero que llamamos f mayúscula de x. Si derivamos esta f mayúscula de x y resulta que la derivada de esta f mayúscula es igual a la función f original, lo que decimos es que esta f mayúscula es una función primitiva. ¿Por qué? Porque la derivada de esa función me da la función original. Si yo hago el proceso inverso, busco qué función tengo que derivar para que me dé una función original, a ese proceso se lo llama integrar. Miren, para que esto quede un poquito más claro y se entienda con un ejemplo puntual, supónganse que yo tengo, miren, vamos a hacerlo así. Tengo una función f de x, ¿no? Vamos a decir que esto es 3x cuadrado. Una función f de x que es 3x cuadrado. Si a esta función, vamos a escribirlo acá, miren, vamos a hacerlo así. Supónganse que esta función, a ver dónde está lo que necesito. Supónganse que esta función la derivo, ¿no? Quiero derivar esta función f de x y obtener ¿quién? F' de x. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? Si yo derivo f para obtener f' de x, ¿cuál es la derivada de 3x cuadrado? 6x. 6x. Exactamente. Acá lo que hicimos es tener la función original f de x, derivarla y obtener una nueva función llamada f' de x, que como sabemos es 6x. Ahora, ¿qué pasa si en realidad lo que yo quiero buscar, a ver si tengo una flechita acá, es otra cosa? Quiero buscar una primitiva. Es decir, quiero buscar una función f mayúscula de x, la cual, yo quiero buscar una primitiva. ¿Qué es una primitiva? Una función nueva a la cual, si yo la derivo, me da la función original. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuánto tiene que ser f mayúscula de x para que si la derivo me dé 3x al cuadrado? ¿Qué función, si la derivo, me da 3x al cuadrado? Obviamente lo inverso siempre suele tener un poco de problemas, por eso no es lo mismo una potencia que una raíz. La inversa siempre es más difícil. Pero en este caso, ¿qué función? ¿Cuánto tiene que ser f mayúscula de x para que si yo la derivo me dé esto? 3x al cuadrado. A ver si se dan cuenta cuál es.
¿6 medios? No. No. ¿X al cubo? X al cubo, exactamente. Uy. X al cubo. ¿Se entiende eso? Fíjense, si yo derivo x al cubo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, si yo parto de esta función original, que es 3x al cuadrado, a ver si me deja pintar todo ese pasito, sí. Si yo parto de esta función original, que es 3x al cuadrado, y busco una función primitiva, a ese proceso de buscar una función primitiva se la llama integrar. Integral. Es decir, la integral de 3x al cuadrado es x al cubo. ¿Por qué? Porque si yo derivo x al cubo, obtengo como resultado 3x al cuadrado. Por eso se dice que es el proceso inverso. Teniendo una función original, si yo la derivo, obtengo f' de x, 6x. Ahora, si yo quiero buscar la integral de 3x al cuadrado, lo que estoy haciendo es buscando una función f mayúscula cuya derivada sea igual a la función original. Y fíjense que eso se cumple. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Por lo tanto, la integral de 3x al cuadrado es x al cubo. Con el mismo criterio, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la integral de 6x? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la integral de 6x? Una pregunta, profe. Sí. Es decir que x integral valdría 2. 2 al cubo, 6. Vamos otra vez, ¿cómo? Es decir que x al cubo, Sí. en lugar de x, iría a 2. Como para que dé 6x. No entendí esa parte igual. No. Porque vos, tu función original es esta, que está pintada en amarillo. Si vos la derivás, obtenés 6x. ¿Sí? Ahora, si vos a 3x cuadrado la integrás, lo que obtenés es x al cubo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es como ir para adelante, calculando una derivada, y otra cosa es ir para atrás, calculando una integral. Vos buscás dos funciones completamente diferentes. Ahora, si por ejemplo te digo, bueno, a ver, si yo tengo 6x, ¿cuál es la integral de 6x? ¿Qué tenés que derivar para que te dé 6x? 3x al cuadrado. Porque si vos derivás 3x al cuadrado, te da 6x. Siempre es el proceso inverso. Pasa que acá tomamos como ejemplo esta que está acá, en el centro. Esta es la función original. Si vos derivás, buscás la derivada, como ya sabemos, 6x. Ahora, si vos a la función original la integrás, lo que buscás es qué función, al derivarla, me da la función original. Miren, pensemos un ejemplo, miren, completamente diferente. A ver si lo puedo. Supónganse que yo tengo... no, vamos a hacerlo así. F de x es igual a 1 sobre x. Yo lo veo así, mirá. Derivando se le resta una potencia. Integrando se le suma una potencia. Yo lo veo así. Sí, está bien ahí. Pasa que eso es con la tabla. Ahora lo vamos a ver eso, a continuación. Porque no siempre están así. Por eso te digo, está bien lo que decís, pero no siempre están así. Ahora cuando veamos la tabla te vas a dar cuenta por qué. Primero estamos viendo el concepto de integral, porque yo te lo voy a preguntar. Por ejemplo, si f de x es una función original, ¿cuál sería su primitiva f mayúscula de x? ¿Qué tenés que derivar para que te dé 1 sobre x? Porque ves que acá la lógica de la potencia no sirve. Tenés que conocer todo el comportamiento de diferentes funciones. ¿Qué función se deriva para obtener 1 sobre x? Lo pueden buscar en la tabla, ¿no? Porque yo les dejé una tabla de integrales en la parte de
tablas y fórmulas. Logaritmo natural de X. Exactamente. Logaritmo natural de X. ¿Por qué? Porque si yo derivo f mayúscula de X, o sea, logaritmo natural de X me da 1 sobre X. O sea, esto sería igual a f prima mayúscula de X. Es decir, la derivada de f mayúscula es 1 sobre X. ¿Qué quiere decir eso? Que el logaritmo natural de X es la integral, que ahora lo vamos a ver en simbología. Es la integral. Ya entendí para dónde vas. Entonces, logaritmo natural de X es la integral de 1 sobre X, porque es primitiva. Ahora lo vamos a ver con simbología, como para que esto quede claro. Esto es como una pequeña introducción y la pequeña noción genérica de lo que es una integral. Por eso se lo conoce como antiderivada. Lo que estamos buscando es una antiderivada, operación inversa. Esto es la definición, ¿sí? Habla de que si para todos los puntos en un intervalo, acá es notación matemática bien pura, no hace falta que pregunten para qué es, ni no la van a usar mucho. Me dice, si se verifica, o sea, si se cumple, que f mayúscula derivada de x es la función original, entonces esa f mayúscula es la primitiva de f de x, y por lo tanto la integral. ¿Qué es calcular una integral simbólicamente? ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy calculando una integral? Cuando tengo esta s que está acá, esta s que está acá, y tengo este diferencial que está acá. Si aparece una expresión entre esta s, que es como la que está en el violín, y el dx, diferencial x, se me está dando a entender que lo que estoy calculando es una integral. Y como estoy calculando una integral, tengo que buscar una primitiva. Simbólicamente, eso es lo que define cuándo voy a estar calculando o no una integral. ¿Cuándo voy a estar calculando la integral? Cuando aparezca esta s y este diferencial x, ¿sí? Es decir, tengo que buscar qué función derivándola me da f de x. Ahora estamos dentro de una noción bastante intuitiva, ¿sí? Después cuando vean el uso de la tabla, se van a dar cuenta que es un poquito más sencillo utilizando las tablas. No hay que aprenderse nada de memoria ni nada de ese estilo. Es más, cuando tomamos parcial presencial o inclusive el final presencial, yo dejo que tengan la tabla de fórmulas, de derivadas y de integrales. Porque en definitiva, lo importante es el razonamiento más que aprenderse de memoria algunas fórmulas. Mira, vamos a ver unos cuantos ejemplos como para que se entienda todo esto y de qué se trata. Miren el siguiente ejemplo. Me piden calcular la integral de 4x al cubo. Es decir, ese 4x al cubo que acabo de marcar ahí es el f de x. Y lo que yo tengo que buscar es f mayúscula de x. De tal manera que, si yo encuentro ese f mayúscula de x, lo que tiene que pasar es que la derivada de esa f mayúscula sea igual a f de x, o sea igual a 4x cubo. Estoy buscando una función a la cual, si la derivo, me da 4x al cubo, que no es otra cosa que f de x, este 4x al cubo que está acá. Ese f de x, como para que no se lo olviden, se llama argumento de la integral. A eso se lo conoce como el argumento de la integral. Entonces, con ese criterio, ¿qué función tengo que derivar? ¿Qué función tengo que derivar? Bien, pensémoslo así. Nosotros tenemos lo siguiente. F de x, que es el argumento de la integral, es 4x al cubo. Entonces, lo que yo estoy buscando es f mayúscula de x. De manera tal que su derivada me dé 4x al cubo. Entonces, ¿cuánto tiene que valer f de x mayúscula para que al derivarla me dé 4x al cubo? ¿X a la cuarta? X a la cuarta, exactamente. X a la cuarta.
¿Por qué x a la cuarta? Porque fíjense, no, eso no. Que si yo calculo la derivada de esa f mayúscula, si yo calculo la derivada de esa f mayúscula, me da 4x al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral de 4x al cubo no es otra cosa que x a la cuarta. ¿Me siguieron más o menos hasta acá? ¿Alguna duda en particular? Yo siempre digo lo mismo. Si manejan bien derivada, integral les sale enseguida. Porque es hacer los chicos en secundaria me dirían, bueno, es lo mismo, pero al revés. Contradictoria la frase, pero es así. Tengo que hacer lo mismo, pero al revés. No tengo que buscar el siguiente, sino el anterior. Por eso le digo, si ustedes saben derivar, integrar no tiene que costarle prácticamente nada. Porque aparte tienen una tabla para integrar. Miren, vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿sí? en esta primera parte, para que se entienda bien esta idea de reconocer y saber qué es una integral. Tengo un ejemplo acá, sí. Lo había escrito acá, ¿ven? Ya que si f mayúscula de x es x a la cuarta, entonces su derivada es 4x al cubo, que no es otra cosa que la función original f de x. Tenía escrito ahí. Bien, vamos a ver este ejemplo 2. Un par de ejemplos, ¿ven? Si yo les pregunto, me están pidiendo acá la integral, ¿cómo me doy cuenta que es la integral? Porque tengo esta s acá, esta s alargada, y esta diferencial x. Quiere decir que lo que esté entre medio de esa s y ese diferencial es el argumento de la integral. O sea, es f de x, o sea, f minúscula de x. Entonces, estoy calculando la integral de coseno de x. Para dar una solución a ese resultado, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué función, si yo la derivo, me da coseno de x? Seno de x. Exacto, seno de x. Perfecto. Entonces, la integral de coseno de x es seno de x. Se puede escribir y decir, bueno, esto sucede ¿por qué? Porque si f mayúscula de x es igual a seno de x, entonces la derivada de f mayúscula es igual a coseno de x, que no es otra cosa que f minúscula de x. Como para darle una argumentación. Yo esto no se los voy a pedir, ¿sí? Pero para que entiendan el concepto de qué es calcular una integral. Calcular una integral es eso, es buscar una función cuya derivada me dé el argumento de la integral. Miren, ejemplo 3. Este que está acá. ¿Cuál es la integral de 1 sobre 2 raíz de x? Raíz de x. Raíz de x, exactamente. Entonces se usa básicamente la tabla de derivadas para lo que es integración. Para estos ejemplos sí, exactamente. Para ejemplos un poco más complicados, no sé si te alcance. Tenés que usar la tabla de integrales. Mirá, por ejemplo este ejemplo. Está acá. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x al cuadrado? ¿Vieron cómo cambia la cosa? Teníamos con ejemplos fáciles que salían casi directos y este no es tan directo. Pero se puede calcular razonando un poco. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la integral de 1 sobre x al cuadrado? 1 sobre x. 1 sobre x. Bueno, podríamos pensar que sí. Bueno, vamos a suponer que es 1 sobre x. Vamos a suponer que es 1 sobre x. Si fuera 1 sobre x, ¿cómo? Perdón. ¿En la anterior no teníamos logaritmos? ¿En cuál? En el anterior ejemplo parecido, que teníamos 1 sobre x. Puede ser que también, bueno, otra opción. Otra opción. O logaritmo natural de x. ¿Así decís vos que sería la solución?
o logaritmo natural de x al cuadrado? Al cuadrado. Ahí está. Bueno, alguna de estas dos puede ser, no sé, se tiene que verificar. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? Miren, empecemos en la primera opción. O puede decirse también que es arcotangente de X, pero no sé si será. No, tampoco. Miren, No. miren qué pasa acá. Supongamos que es 1 sobre x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que f mayúscula. Ahí está. Lo que tiene que pasar es que f mayúscula derivada respecto de x sea igual a 1 sobre x al cuadrado. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora díganme, ¿cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x al cuadrado. Exacto. Entonces, 1 sobre x, ¿es la integral de 1 sobre x al cuadrado? No, claramente. Pensemos qué pasaría si fuera la opción del logaritmo. O sea, tiene que pasar que f mayúscula de x es igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Lo que tiene que pasar en este caso es que esa f mayúscula de x sea igual a 1 sobre x al cuadrado. Pero ahora díganme ustedes, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado? Esto lo tienen que saber porque lo hicieron en la evaluación. Sé que las derivadas de la evaluación eran media feas, pero se podían hacer. Es una derivada compuesta. Entonces, si nosotros derivamos primero el logaritmo natural, es 1 sobre x al cuadrado, pero ¿qué me faltaría acá? Multiplicarlo por la derivada del argumento, que sería 2x. Entonces, esto en definitiva, a mí lo que me daría es 2 sobre x. Eso ya más o menos uno lo tiene que manejar. Fíjense que no es lo mismo. O sea que ninguna de las dos opciones son válidas, pero por lo menos tenemos una que está más cerquita, que sería esta. ¿Sí? 1 sobre x. Ahora, por eso digo que esto es todo con razonamiento. Hay que razonar mucho y usar propiedades básicas de la matemática. Dije básicas, no fáciles. ¿Sí? Entonces pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa si en realidad lo que hago es escribir el argumento de la integral de manera diferente? Por ejemplo, vamos a escribir así. La integral. ¿Cómo puedo escribir de otra manera 1 sobre x al cuadrado? ¿De qué otra manera se puede escribir 1 sobre x al cuadrado? Propiedades de la matemática, ¿eh? X a la menos 2. Exactamente, x a la menos 2. Yo puedo escribir esto como x a la menos 2. A la menos 2 ahí. Diferencial x. Entonces, pensar esa situación es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque noten lo que pasó acá. Cuando yo utilicé la fórmula anterior, que era f de x mayúscula, con 1 sobre x, ¿no? Y la derivé para comprobar si era, y me daba 1 sobre x al cuadrado, ¿la diferencia en dónde estaba? Me daba... ¿Que el 1 era negativo? Claro, que el 1 era negativo. Entonces, fíjense qué pasa si pensamos a f de x, en vez de pensarla como 1 sobre x, la pensamos como x a la menos 1. La derivada me va a dar la misma, ¿sí? En realidad, esto lo que me va a dar es menos x elevado a la menos 2. Sigue sin ser el mismo término. Pero ¿de qué manera o qué puedo agregar en la primera expresión f de x para que su derivada, en vez de ser negativa, sea positiva? ¿Qué tendría que agregarle a la función original? Un negativo adelante. Un negativo adelante, exactamente. Tendría que agregarle un menos acá. Entonces fíjense sería que positivo por regla de signos, digamos. por regla de signos, porque el menos 1 bajaría multiplicando,
Y me quedaría así esta derivada. Menos, entre paréntesis, menos 1. Y eso, por regla de signos, sería x a la menos 2. Acá, este ejemplo está para que sepan que deben manejar las propiedades básicas de la matemática. Porque si no hay propiedades que no las saben, por ejemplo, tener muy en claro que si yo tengo 1 sobre x al cuadrado, lo puedo expresar como x a la menos 2. Si, por ejemplo, miren, tengo 3 sobre x a la cuarta, saber que esto lo puedo expresar como 3 por x a la menos 4. Entonces, poder realizar estos pasajes con las propiedades de las potencias, a ustedes les va a permitir resolver un montón de ejercicios de una manera muy sencilla. Resolver integrales, ¿no? Eso se los había comentado ya en algún momento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la integral de 1 sobre x al cuadrado no es otra cosa que menos x a la menos 1. Que si lo escribo de manera diferente, sería 1 menos 1 sobre x. Y esa sería la integral. Entonces, miren todo lo que tuvimos que pensar para poder resolver esta integral. No va a haber que hacer un análisis tan profundo en otros ejemplos, porque lo que vamos a usar son las tablas. Lo más importante de todo en este tipo de ejercicios es usar las tablas de integrales. La tabla integral que está en el aula virtual, ¿sí? Cualquier cosa, descárguenla y siempre tengan la mano, porque eso va a ser muy útil para todo lo que hacemos. ¿Cuál sería acá la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado? ¿Cuál sería esa integral? Si ven la tabla de derivadas, capaz que la encuentran, y si ven la tabla de integrales también, ¿no? ¿Cuál es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado? Arco. Exactamente. Es arco tangente de x. Porque si se fijan, si derivamos arco tangente de x, su resultado nos da 1 sobre 1 más x cuadrado. Esto es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Me siguen más o menos hasta acá? Repito, Sí, profe. es hacerlo inverso y utilizar tablas. Lo más importante acá es poder utilizar las tablas. Yo particularmente creo que son más fáciles las integrales que las derivadas, pero es opinión mía eso, ¿eh? Como para que sepan cuál es esa situación. Este teorema está como para comentarles una cosita nada más, por una cuestión como muy genérica, que lo que dice que dos funciones primitivas, su diferencia son una constante. O sea, ¿a qué hace referencia esta situación? Supónganse que volvemos al caso en el cual nosotros queremos calcular la integral de 4x al cubo diferencial x, ¿no? Si no está el diferencial y la s, no estoy calculando la integral. Habíamos dicho que la integral de 4x al cubo, ¿cuánto era? X a la cuarta. X a la cuarta. ¿Y por qué es eso? A ver, porque la derivada de x a la cuarta, la derivada la escribimos así, ¿ven? La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Ahora les pregunto, si de la misma manera queremos calcular, ¿no? Esa misma integral, 4x al cubo, ¿no? Diferencial x. Una integral, ¿no es también x a la cuarta más 5? Fíjense que si nosotros derivamos x a la cuarta más 5, ¿cuál sería la derivada de x a la cuarta más 5? No, 4x al cubo. Porque la derivada de la constante, ¿cuánto da? Da 0. Da 0.
Entonces, esta situación se generaliza diciendo que una integral, en este caso 4x al cubo diferencial x, tiene una solución genérica como x a la cuarta más una constante c. C es un número cualquiera. Puede ser cualquier número para esta integral. ¿Por qué? Porque no me va a modificar el resultado. Porque yo cuando derive esto, no importa el número que tengo acá, menos 1, menos 20, 80, 152, no importa el número que tenga, al derivarlo se va a anular. A eso hace referencia el teorema que se plantea acá. La diferencia entre las infinitas integrales, porque hay infinitas integrales, es una constante. Constante C que se usan en ecuaciones diferenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros esto no lo vamos a usar. No vamos a agregar esa letra C cada vez que integremos, porque no vamos a ver ecuaciones diferenciales, porque no llegamos. Así que en ese sentido, agregar o no esa C es lo mismo. Yo les diría que directamente ya no la vamos a usar. Pero sepan que cuando nosotros calculamos una integral de ese estilo, siempre aparece una constante C, que es genérica para cualquier integral. Eso se menciona en el teorema siguiente. Se menciona en el teorema siguiente. Que dicen esto, ¿ven? El conjunto de todas las primitivas para la función f de x, o sea, el resultado de todas las integrales, se llama integral indefinida de la función f de x y se denota como la primitiva f mayúscula de x más una constante c. Cada vez que yo calculo una integral, siempre aparece es una constante sumando. Repito nuevamente, no la vamos a agregar porque no tiene sentido en lo que vamos a llegar a ver. ¿Sí? Nos va a complicar simplemente los métodos. Ustedes lo que necesitan este año son los métodos. Y a continuación se mencionan dos propiedades, ¿sí? que hacen referencia a la idea de la suma y la multiplicación. Como la integración es un campo vectorial, ¿sí? Lo que se dice es lo siguiente. Si yo tengo la integral y en el argumento de la integral tengo una suma, esa integral de la suma la puedo separar como la suma de las integrales. Es decir, hago la integral de la primera función más la integral de la segunda función. No es que primero resuelvo lo de adentro y recién después calculo la integral, porque a veces no se puede hacer eso, no es tan sencillo. Entonces, utilizando esta propiedad, es más fácil separar las integrales y recién después calcular por separado. Primero esta y después la otra. Y por último, esta otra propiedad habla de, si yo tengo adentro del argumento de la integral una constante k, un número, esta k es una constante, un número que está multiplicando. Si yo tengo ahí adentro un número que está multiplicando, lo puedo sacar afuera de la integral, a ese número. Y calcular simplemente la integral que me queda acá adentro. Que normalmente usamos estas propiedades para hacer la integral un poco más fácil, que no sea tan complicada de calcular. Estas dos propiedades que les acabo de mencionar, las vamos a ver ahora con ejemplos, ¿sí? Ejemplos aplicados a las tablas. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la tabla de integrales que está en el apartado de clases, ¿sí? En el apartado de archivos. Hay una parte que dice tablas y fórmulas, y acá está la tabla de integrales, que es la que vamos a usar. Que ahora les voy a comentar algunos ejemplos, como para que entiendan la utilización de la tabla, así como hicimos con la de la derivada. Acá es utilizar la tabla nomás. Lo único que tiene que pasar es que ustedes no se confundan a la hora de usar la tabla. Es seguir la fórmula al pie de la letra. Reconocer los datos, reemplazarlos y calcular. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo I56. Vamos a cortar, les voy a dejar compartiendo acá esta tabla. Igual son un montón. Obviamente que si pueden,
copiar la tabla de integrales que está en el apartado de archivos mejor, y si no, bueno, no importa, porque ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. Y acá vamos a ver lo que decía Joel hoy de sumar una potencia para un determinado tipo de integrales. Pero bueno, vamos a hacer así. Vamos a cortar 10 minutos, ¿sí? Tomen agua, prepárense algo. Y ya después vamos directamente con lo que más va a importar, que es cómo calcular algunas integrales y utilizar las propiedades que mencioné hace un ratito. Así que le corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Una pregunta, profe. Sí, decime. ¿Sabe lo que no entendí? Quería comentarle, ¿no? Sí. No entendí bien el tema del regla de la cadena de una función compuesta. Sí. ¿Me podría explicar con un ejemplo rápido? Pasa que ahí lo que tendrías que ver es qué tipo de regla de la cadena, porque a veces tenés una cadena dentro de otra. Vos lo que tenés que reconocer es qué función tenés adentro y qué función tenés afuera. O sea, cuál es la general y cuál es la secundaria. Por ejemplo, Claro, eso es lo que me estaría si vos, costando a mí. si vos por ejemplo, tenés, mira, tangente de 3x al cuadrado menos 1, ¿no? Vos tenés que pensar, ¿cuál es la función que abarca toda esta función? ¿Cuál es la función que abarca todo esto? La tangente. Entonces, si vos tenés la tangente, ¿cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de x. Secante al cuadrado. Entonces, vos sabés que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Pero en el contexto de tu función, ¿es secante al cuadrado de x la derivada? No. No. ¿Por qué? Porque acá vos acá adentro tenés x. No, tenés 3x al cuadrado menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en el secante cuadrado, ahí adentro, va 3x al cuadrado menos 1. Y de toda esta función que tenés vos acá, ¿cuál es la función secundaria? La que está adentro de la general. El 3x al cuadrado menos 1. ¿Se entiende eso? Sí. Y la derivada de esa función secundaria, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? 6x 6x. y quedaría ahí, sí. Entonces, la derivada de toda esta función compuesta, aplicando la regla de la cadena, es el producto de estas dos. O sea, te quedaría secante al cuadrado de entre paréntesis, 3x al 6x. cuadrado menos 1, todo eso por 6x. Y esa es la derivada. Por eso te digo, el trabajo está en reconocer cuál es la función que abarca todo, cuál es la secundaria, y en el caso que haya una función terciaria. Lo que yo te recomiendo es que agarres el solucionario y resuelvas las derivadas y te fijes que te vayan dando lo mismo. Si no te dan lo mismo es porque estás aplicando mal la regla de la cadena. Claro,
por ejemplo, en el ejemplo 1 que usted hizo, hay f de x igual a seno de x al cuadrado. Y puso como f de x, seno de x, y como g de x, x al cuadrado. Esa parte es la que me estaría complicando, que digamos. Claro, es lo mismo que te acabo de mencionar, claro. Es igual. Es lo mismo que acabo de escribir acá. Vos si tenés seno de algo, acá no sé, 2x al cuadrado, ¿cuál es la función general? Seno. ¿Y la derivada de seno cuál es? Es coseno. Pero en este caso, ¿la derivada es coseno de x? No, es coseno de 2x al cuadrado, porque es lo que tenés acá adentro. O sea, repito esta situación, que en realidad lo que tenés que ver es... Reconocer cuál es f de x y g de x, digamos. Exactamente. ¿Cuál es la función que está afuera y cuál es la función que está adentro? Como para darle así un nombre muy puntual. Así que ten en cuenta esa situación. Igual, justo la que había que aplicar la regla de las dos derivadas que puse en la evaluación eran bastante difíciles. O sea, había quedado un montón de vueltas. Por eso se complicaba. Y por ejemplo, no sé, si tengo, por ejemplo, ¿no? Raíz de x, f de x sería raíz. Claro. Es la función que abarca todo. Vos tenés que pensar en cuál es la función que está abarcando todo. Claro. Y, mirá, La principal sería la que abarca todo y la secundaria lo que está dentro de, claro, lo de la que está principal. dentro de la función. Por ejemplo, si vos tenés así, mira, seno de x. Una Bien. consulta, pero siempre Sí. se reconocen dos funciones nada más o puede haber más. No, puede haber 2, 3 o 4. Pasa que vos vas reconociendo una dentro de la otra, mira. Si vos, por ejemplo, vos suponete que tenés esto. Mira, vamos a hacer una bien difícil. Suponete que ustedes tienen seno de 2x al cuadrado menos logaritmo natural de x. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuál es la función que abarca todo? Todo, completamente todo. La que abarca los paréntesis más grandes, o sea, este de acá y este de acá. ¿Qué función sería esa? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Y su derivada de x al cuadrado cuál sería? 2x. 2x. Pero en este caso, ¿la derivada es 2x? No, la derivada es 2 por seno de 2x al cuadrado menos logaritmo natural de x. Entonces, todo esto que está acá es la derivada de x al cuadrado. ¿Terminó ahí? No, porque ustedes tienen una función secundaria, que la función secundaria es la que está dentro del paréntesis. ¿Cuál sería la función secundaria que está dentro del paréntesis? Genérica. El seno. El seno, claro. Entonces, si ustedes tienen seno, la derivada de seno, ¿cuál es? Coseno. Pero, ¿la derivada es coseno de x? No, es coseno de todo lo que está dentro de este paréntesis. O sea, coseno de 2x al cuadrado menos logaritmo natural de x. Ahora, ¿hay una tercera función involucrada en todo esto? Sí. Sí. Lo que está Sí. acá adentro. Y ahí sí es la derivada directa. La derivada directa de esto naranja, de 2x al cuadrado menos logaritmo natural de x, sería 4x menos 1 sobre x. Y la derivada de toda esta función, ¿cuál sería? Todo esto, por todo esto, por todo esto. Es como una naranja. No, como una cebolla. Sí. Pero ahí en este caso, profe, Sí. ¿se escucha? Sí. Cuando se resuelve
el coseno ya, ¿no? Queda 2 paréntesis coseno, entre paréntesis 2x a la 2 menos logaritmo de x, y directamente poner por 4x menos 1x, menos 1 sobre x, ¿está bien? Claro. ¿O hay que hacer el paso? No, puede claro. hacer. No hay que desarrollar ni nada, ¿eh? Te queda así como te queda. No. A vos te va a quedar así, ¿ves? 2 por Claro, no, sí. seno. 2 por coseno. No, seno, porque es toda la primera expresión. Sí. Seno de 2x al cuadrado menos logaritmo natural de x, que fue lo primero que encontraste. Por lo segundo que encontraste, coseno de 2x al cuadrado menos logaritmo natural de x, por lo último que encontraste, 4x menos por 1 sobre x. Ah, ok. Todo esto en negro acá es la derivada de esto. Genial. Fíjense que es un trabajito, ¿no? Bueno, ahora sí, continuamos. Con integrales. Esto lo dejo Gracias por grabado. explicarme. ¿Cómo? Gracias por explicarme, Guido. No hay problema. Justo estaba acá, a veces suelo irme. Me hubieras hablado y ni te hubiera escuchado. No, sí, igual, ese tema era como que me había quedado suelto, ¿viste? Al aire. Nada, estuve preguntando en el grupo y creo que casi la mayoría no entendió bien y nada. Aproveché. Y pasa que en realidad el problema es no haber visto nunca función compuesta. Porque si han visto en algún momento función compuesta, esto sale seguido. Por eso cuando expliqué el tema, primero hice una pequeña mención de lo que es la composición de funciones. Porque en definitiva es el paso inverso. Para desarmarla, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, lo que tienen ustedes en la tabla en el apartado de tablas y fórmulas es la tabla de integrales, que es la que ustedes van a usar para resolver determinados tipos de integrales. Así como en las derivadas, si pasa tal cosa, ¿cómo derivo utilizando esta fórmula? Acá es igual, acá va a pasar lo mismo. Miren, vamos a ver, por ejemplo, a ver... miren, si yo estoy calculando la integral de una constante, pero esa constante es 0, el resultado es una constante cualquiera. Es decir, la integral de 0 puede ser 1, 2, cualquier número. Lo mismo que si yo tengo la integral de 1, la integral de 1 es x. Pero acá en este caso es donde ya empezamos a pensar a estas fórmulas como un poquito más genéricas. Porque, por ejemplo, fíjense qué es lo que dice acá. Si tengo la integral de un número, el resultado de la integral de ese número es ese número por x, más una constante es arbitraria, ¿no? Pero ese no lo vamos a ver. Miren, pensémoslo así. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la integral de 3? Diferencial x, ¿no? Recuerden que si no está la s y el diferencial no estaría calculando una integral. Según la fórmula, esta que está acá, ¿cuál sería la integral de 3? 3x. 3x, exactamente. 3. Porque fíjense que la fórmula dice que va a ser ese número constante que está en el argumento de la integral por una x. Y lo podemos verificar porque si nosotros derivamos 3x, la derivada de 3x es 3. Entonces, más o menos, leyendo correctamente las fórmulas, sale enseguida. Miren, una de las fórmulas más utilizadas de todas es esta que viene ahora, a continuación. Porque es una integral para resolver funciones potenciales. Fíjense que dije función potencial y no polinómica. ¿Por qué? Porque la potencial hace referencia a que esta n que nosotros tenemos acá arriba, puede tener cualquier valor, cualquiera, positivo, negativo, entero, fracción, lo que sea, pero tengo un número. ¿Sí? Si habláramos solo de polinómicas, estaríamos pensando en números enteros positivos, y eso no es así. Esta fórmula para integración es aplicable
para cualquier valor de n. Es más, miren, vamos a ver un ejemplo, primero uno sencillo. Supónganse que a mí me piden calcular la integral de x al cuadrado diferencial x, ¿no? Según la fórmula, ¿qué es lo que tengo que armar esto que está acá? Tengo que armar esto que está acá. ¿Ven? ¿Quién sería n en la integral que yo quiero calcular? 2. 2. Entonces, fíjense que esto me quedaría así. X elevado a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Que no es otra cosa que x elevado al cubo sobre 3. Que si lo ordeno mejor, esto sería 1/3 de x al cubo. Y 1/3 de x al cubo sería la integral de x al cuadrado. Entonces, fíjense cómo con la tabla sale enseguida. Porque si lo tuviéramos que haber razonado como el ejemplo que vimos al principio, hubiéramos estado un buen rato. En cambio acá, utilizando la fórmula, sale enseguida. ¿Se entendió cómo se aplicó la fórmula? Obviamente, cuando ustedes lo hagan, no tienen que hacer tan paso por paso, porque automáticamente se van a dar cuenta que esto va a ser x al cubo sobre 3. Después de un cierto nivel de práctica, esto sale enseguida. Bien, vamos a ver otro ejemplo de esta misma fórmula, como para afianzar esta situación. Supónganse que yo lo que tengo es 2 por x, a ver, a la menos 2, vamos a hacerlo así, a la menos 2. Diferencial x. Ese es un 2 por, Así como está, recuerden que esto que está acá es el argumento de la integral. Así como está el argumento de la integral, ¿puedo aplicar esta fórmula de integración? ¿O hay algo que es diferente a la fórmula de integración? ¿Hay algo que está de más? El signo negativo. No. No, el 2. El 2. El 2 de Está adelante, claro. Este 2 que está multiplicando. Está multiplicando. Pero por la propiedad que mencioné anteriormente, ¿qué puedo hacer con ese 2 que está multiplicando? ¿Pasarlo dividiendo? Solo dividiendo. Pasando adelante. Lo puedo sacar adelante multiplicando. Volvamos a las propiedades. Si Porque yo es una tengo un constante. número que está multiplicando a una función, en la integral, a ese número lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Qué quiere decir? Que a mí, en realidad, esto se me va a volver más fácil, porque voy a escribir 2 por la integral de x a la menos 2 diferencial x. Y ahora, Claro. a esta expresión que está acá, sí le puedo aplicar la fórmula. Porque recuerden que ese n de ahí arriba puede ser positivo, negativo, fracción, lo que sea. Así que vamos a aplicarle ahora a esto la fórmula. Esto me va a quedar así. Igual a. Siempre voy a tener ese 2 multiplicando adelante. Siempre. Pero adentro voy a tener el resultado de la integral. Por la fórmula me dice que para calcular esa integral tengo que aplicar esto que está acá. En este caso en particular, y fíjense lo que pasó, saqué el 2 afuera, me quedó la integral de x a la menos 2, y es una expresión potencial, o sea, es x elevado a un número, no importa el número, la fórmula la puedo aplicar igual, porque n es el número que quiere. En este caso, n ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Quiere decir que aplicando la fórmula, ¿cómo me quedaría? 2 por, ¿y qué me quedaría dentro de ese paréntesis? X a la menos 2 más 1. Sobre menos 2 más 1. Claro, o sea, x a la menos 1 sobre menos 1. Menos 1. Menos Claro. 1 sobre... ¿Se entiende eso? Ahí lo apliqué de una, directamente. O sea, hice menos 2 más 1, menos 1, y menos 2 más 1, menos 1.
Y reordenando esta situación, si yo lo reordeno, esto lo puedo escribir así, fíjense. 2 sobre menos 1, eso es x por x a la menos 1. Y 2 sobre menos 1, ¿a qué es igual? A menos 2. Por x a la menos 1. Ese x a la menos 1, ¿de qué otra manera lo podría escribir? A este x a la menos 1, por propiedades de las potencias, ¿de qué otra manera lo podría escribir? 1 sobre x. Exactamente, 1 sobre x. Entonces esto me quedaría menos 2 por... Uy, menos 2 por 1 sobre x, que esto no es otra cosa que menos 2 sobre x. Ahí. Este sería el resultado del integral. Todo esto que hicimos acá es transformar la expresión en algo un poco más sencillo, ¿sí? Profe, Sí. el 1 sobre x, ¿de dónde salió? Acá. ¿De x elevado a la menos 1? Exacto. Acordate la siguiente propiedad. Viste que vos cuando, por ejemplo, si tenés 2 tercios y todo esto está elevado a la menos 2, ¿no? ¿Vos cómo haces para resolver esa potencia negativa? Tenés que dar vuelta a la fracción. Y esto te quedaría 3 medios elevado a la 2. Entonces, así como la potencia negativa te permite dar vuelta, ¿sí? Sí. Acá pasa igual, ¿ves? Vos tenés x elevado a la menos 1. Si vos tenés que dar vuelta a esta fracción, ¿qué tiene abajo esta x? Un 1. Entonces, cuando los dé vuelta, te va a quedar 1 sobre x, todo elevado a la 1. Y como todo número elevado a la 1 es el mismo número, esto directamente te queda 1 sobre x. Listo, Bueno, profe. por eso menciono acá que a usted no les va a traer dificultad aplicar las fórmulas de las integrales. Lo que les va a traer dificultad es acordarse de estos pequeños detallecitos que son re importantes para resolver estos ejercicios. Así que en esas situaciones, por eso la tabla de fórmulas es muy importante. Y obviamente tener algún manejo de estas propiedades simples, ¿no? No simples, sino básicas. Recuerden que no es lo mismo simple que básico, porque cuando hablamos de básico hacemos referencia a que son propiedades elementales de la matemática. Ya después no significa que aplicarla sea tan fácil. Bueno, acá ya vimos que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, que la integral de seno de x es menos coseno de x, la integral de coseno de x es seno de x, la integral de secante cuadrado es tangente de x, la integral de e a la x es e a la x. Miren, vamos a hacer esto. Un ejemplo con esto. ¿Qué pasa si yo quiero calcular lo siguiente? La integral de 2 elevado a la x. Diferencial x. Según la fórmula esta que está acá, un número elevado a la x, ¿cuál sería el resultado de esta integral? De 2 elevado a la x. ¿Cuál sería la integral de 2 elevado a la x según la fórmula? Miren la fórmula, ¿eh? A elevado a la x. Y acá lo que tengo es 2 elevado a la x. 2 elevado a la 2x x. sobre el logaritmo natural de a de 2. 2. Exacto. La fórmula me dice a elevado a la x, ¿no? Pero en este caso a sería el 2. Entonces yo acá lo que tendría es 2 elevado a la x. Y abajo me dice logaritmo natural de a, que en este caso sería el 2. Entonces por lo tanto, logaritmo natural de 2. Y este sería el resultado del integral. Por eso les digo que
aplicar las fórmulas es leer lo que tengo ahí y después aplicarla directamente, al menos en esta primera clase. Ya las clases que siguen tienen una cuestión de resolución un poquito más compleja, pero con unos cuantos ejemplos se van a dar cuenta que sale. Bueno, y acá tienen Profe, otra. ¿y ese queda ahí nomás? Claro, esto queda así, mucho más no se puede hacer. Esa es una función también, una función bastante rara, pero es una función. Es la función integral. Así como tenemos la función derivada, tenemos la función integral también. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Sí. Miren cómo acá la tabla sigue, ¿sí? ¿Ven? 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, su integral es arcoseno, menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado es arcocoseno, y 1 sobre 1 más x cuadrado es arcotangente. Y acá hay dos fórmulas bastante, parecen raras, pero no son tan raras, porque en realidad lo que tenemos que hacer es reconocer cómo usar esa fórmula. Fíjense lo que dice esta integral. Esta integral lo que me dice es que si yo tengo una función elevado a un número n multiplicada por la derivada de la función esa de ahí, la integral es todo esto. La función por n más 1 sobre n más 1. El ejemplo más clásico de este tipo de integrales es el siguiente. Miren. La integral de seno al cubo de x por coseno de x. Universal x, ¿no? Espérenme un segundo, me parece que me están golpeando la puerta. Muy bueno. Ya volví. Ahora sí. Entonces, quiero que observen bien la fórmula de la integral. ¿Qué tenemos que reconocer en el argumento? Una función f de x que esté elevado a una potencia. Si nosotros vemos esta función acá, ¿cuál es la función que está elevada a una potencia? El seno de x. El seno de x. Entonces podríamos decir que f de x es igual a seno de x. Pero ¿qué pasa? En ese mismo argumento tiene que aparecer la derivada de seno de x. O sea que yo tendría que ver si en ese argumento aparece f' de x. ¿F' de x quién es? ¿Coseno? Coseno. Es coseno de x. Ahí. Entonces eso sucede. Sucede esta situación. Así que vamos a reescribirla de esta manera como para que se vea qué es lo que sucede. Miren, vamos a hacerlo así. La integral de seno de x está elevado al cubo. Y eso está multiplicado por el coseno de x. Noten que lo que vemos acá es que seno de x es la función original f de x, la que yo veo, ¿no? en el argumento. Y que coseno de x es la derivada de esa función, o sea, podríamos decir que es f' de x. Bajo esas condiciones, noten que la fórmula, en este caso, plantea que para resolver esa integral, una vez que reconocí esos datos, es que voy a hacer f de x elevado a la n más 1 sobre n más 1. O sea que en este caso, ¿cuál sería el resultado de esta integral? Seno de 3 más 1 sería seno de 4. Exactamente, seno a la cuarta sobre... Y sería sobre 4. Claro, seno a la cuarta de x
Sobre 4, exactamente. Sobre 4. Que lo podría reescribir de otra manera, y esto directamente lo puedo escribir como 1/4 por seno a la cuarta de x. Entonces, fíjense que hay que reconocer lo que aparece en el argumento y ver qué fórmula aplico. Normalmente, cuando es tan compuesto como esto, o es la primera, o es la última. La que está acá. Porque lo podemos hacer con el mismo criterio. Es más, con las mismas funciones, seno y coseno. Porque, miren, vamos a hacerlo. Supónganse que lo que yo tengo es esto. La integral de coseno de x sobre seno de x. Diferencial x. ¿Qué es lo que me pide cuando me aparece ese cociente? Que arriba esté la derivada del de abajo. ¿Sí? Que arriba esté la derivada del de abajo. Entonces fíjense que si el de abajo, en este caso, es f de x, o sea, seno de x, se cumple que el de arriba sea f' de x. Entonces, si eso se cumple, quiere decir que yo puedo aplicar la fórmula, en este caso para este cociente. Puedo aplicar esta fórmula. El logaritmo natural de f de x. Porque el de abajo, ¿sí?, es una función y el de arriba es su derivada. ¿Cómo me quedaría esta integral en este caso? Logaritmo natural de seno de x. Exactamente. Logaritmo natural del módulo de seno de x. Nosotros no vamos a usar el módulo, así que no nos hacemos tanto problema. Entonces, fíjense que sale a partir de reconocer estas fórmulas muy particulares. Es más, miren, vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que yo tengo esto. Tengo x, tengo 2x, de abajo tengo x al cuadrado, uy, qué mal me quedó eso. X al cuadrado más 1, ¿sí? Diferencial x. Como tengo un cociente, ¿qué es lo que se debe verificar? Que la función de abajo, ¿sí?, tenga su derivada en la función de arriba. Sí. Entonces, si abajo es f de x, el de arriba, ¿cumple que sea f' de x? Sí. 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 Entonces, en este caso, ¿cuál sería la integral? Logaritmo natural, ¿sí?, de x al cuadrado más 1. Exactamente. Entre módulos. X al cuadrado más 1. Perfecto. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque se verifica que la de arriba sea la derivada de la que aparece abajo. Entonces, si se comprueba eso, se puede resolver. Se puede resolver de forma así directa. Si no se si comprueba, no se se hace comprueba, otra cosa. Se hace otra cosa, que lo vamos a ver en las clases que siguen. Allá se hace otra cosa. No son tan fáciles. Estas, las de la primera clase, son más fáciles. Como para que entren. ¿No podemos quedarnos con esto nada más? No. Esto es solo solo la introducción. Casi que es una Nos está introducción. endulzando, me parece, ¿eh? ¿Cómo? Nos está endulzando, me parece. No. Bueno. No. Es más, déjenme avisarles que la tercera evaluación de aprendizaje es la más fácil de todas, porque es la más simple de todas. Son 4 integrales y hay que resolverlas con los métodos que vamos a ver. No hay 4 o 5 integrales, pero no muy rebuscadas, bastante directas, ¿sí? Miren, acá tengo 5 ejemplos para resolver con lo que se vio hasta ahora. Hay que pensar en esto de las propiedades que habíamos mencionado. Nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, fíjense acá, me piden calcular esta integral, así como está, ¿no? Recuerden siempre tener a mano la tabla de integrales. A eso se lo llama integrales inmediatas, porque son resultados que puedo obtener automáticamente. A otras tengo que transformarlas un poquito. Fíjense qué pasa acá. A mí me piden calcular la integral de todo esto que está acá adentro. Todo esto que está acá adentro.
Sin embargo, así como está, después con un poco de práctica lo van a poder hacer, no puedo, porque hay demasiadas cosas en el camino. Pero, ¿qué decía la propiedad de la suma algebraica? Que si yo tengo un integral de una suma, lo puedo transformar en la suma de las integrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense que si yo acá separo en términos, tengo este término por acá, este otro término por acá, y este otro término por acá. Recuerden que los más y los menos se separan en términos, ¿sí? Como observo eso en la integral, yo esto lo puedo rearmar así, fíjense. La integral del primer término, e a la x, diferencial x, más, porque acá hay un más, la integral del segundo término, que sería 3, diferencial x, menos, porque acá hay un menos, la integral de coseno de x, diferencial x. Entonces, en vez de resolver todo esto junto así que parece medio extraño, lo que voy a resolver es esta primera integral con el primer término, esta segunda integral, que sería la del término verde, y esta tercera integral, que sería la del término turquesa. Entonces resolvemos una por una. ¿Cuál sería la integral de e a la x? De la primera. Según tabla. ¿X? No. X más 1. Exactamente, e a la x. E a la X. Claro, fíjense que si nosotros vamos a la tabla, la integral de e a la x es e a la x. Siempre es la misma. Es como con la derivada. Vieron que la derivada de e a la x siempre es e a la x. Entonces, bien, ya hicimos la integral de esto. Ahora, más, tengo que hacer la integral de 3. Según tabla, ¿cuál es la integral de 3? X. Según tabla, ¿no? 0. No. 3. 3. ¿3 qué? 3X. 3X, claro. Porque ven, por eso digo que hay que tener la tabla a mano. Pues nosotros cuando vamos a ver la tabla, vemos, bueno, a ver, el 3 es una constante, vamos a ver. Me dice, K. La integral de una constante es esa constante por X. O sea que si yo tengo la integral de 3, es 3X. Es como si tuviera, si tengo la integral de 7, la integral es 7X, ¿sí? Y por último, me quedaría en este caso, menos la integral de coseno de X. ¿Cuál es la integral de coseno de X? Seno de X. Seno de X. Quiere decir que la integral de todo esto que tenemos acá es e a la x más 3x menos seno de x. ¿Se entendió qué es lo que se hizo? Sí. Sí, sí. Lo mismo se hace con todas las que siguen. Repito, acá el problema va a estar en la manipulación de las expresiones, porque ahí es donde está la situación. Fíjense que la que sigue es un poquitito más difícil, pero un poquitito. Pasa lo mismo, ¿ven? Tengo un integral de toda esta suma algebraica. La suma algebraica se le hace referencia a sumas y restas, ¿sí? Si separo en términos, tengo todo esto por un lado, tengo este otro término por el otro, y tengo este otro término por el otro. Entonces puedo separar todo eso. Me va a quedar la integral de 3 por secante al cuadrado de x, diferencial x, más la integral de 2x a la 5, diferencial x, menos la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial x. Entonces mi trabajo, ¿en qué radica? En resolver la primera integral, resolver la segunda integral, que sería la integral de 2x quinta,
Y la tercera integral, que sería la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, hay que resolver de una, de a una. Así como está esta primera integral que me quedó acá, ¿la puedo resolver así como está o puedo aplicar alguna propiedad de las que mencionamos? Sí. ¿Qué La de se puede hacer? multiplicación. Claro, ¿y qué decía esa propiedad? ¿Qué hago con el 3? Pasa adelante. Pasa adelante, exactamente. Entonces, Quedaría a mí esa integral me quedaría tangente de x. 3 por la integral de secante cuadrado. De Tangente de secante x. cuadrado, claro. Que esa integral, cuando lo resuelva, me va a dar tangente de x. Pero vamos a seguir vamos con la siguiente, con el término verde. Más. Acá. ¿Cómo puedo aplicar acá? ¿Pasa lo mismo que con el 3? ¿Qué está haciendo Sí, este pues está 2? multiplicando. Claro, este 2 multiplicando. acá adelante está multiplicando. Entonces lo saco afuera de la integral. Y me quedaría 2 por la integral de x a la 5. Diferencial x. En el otro lo dejamos igual, van a ver que nos va a servir así como está. Así que 1 más x cuadrado. Todo eso, diferencial x. Ahora sí vamos a resolver de a poco. Voy a resolver este primer término, que sería el término verde. Digo, el término amarillo. ¿Cuál sería entonces la integral de secante cuadrado? Tangente de x. Tangente de x. Entonces a mí acá me quedaría 3 tangente de x. Más, porque tengo este más acá. ¿Cuál sería la integral de x a la quinta? De x a la quinta. Sí, según tabla. X Sí, a la sexta viene a ser. exactamente. ¿Qué más? ¿Solo así? Sobre Claro. Sobre 7. 7. No, sobre 6. Sobre 6, digo. Claro. Sí, 5 más 1. Sí. Recuerden que la integral dice lo siguiente. Si yo tengo N x más 1. elevado a la n, diferencial x, esa integral es x a la n más 1 sobre n más 1. Pero acá tenemos que reparar en la siguiente situación. Yo tengo este 2 multiplicando acá arriba. Entonces a mí esto me va a quedar así. 2 por, y ahora sí el valor de la integral. X a la 6 X sobre 6. sobre 6. Menos la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Cuál sería la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado? Arco tangente de x. Arco tangente, perfecto. Arco tangente de x. Y ahí terminaría. Quizás acá lo que puedo hacer es resolver esta pequeña situación entre el 2 y el 6, ¿no? ¿Por qué? Porque yo a eso lo podría reescribir así, miren. Como para que sepan que esto lo podemos ir achicando. Acá lo que me quedaría sería esto. 2 sobre 6 por x a la 6. Y 2 sobre 6 es un tercio. Entonces, esto directamente me quedaría, acá lo único que hacemos es simplificar, ¿no? Un tercio de x a la 6. No, un tercio de x a la 6. Entonces, directamente, el resultado de la integral es ese que tenemos ahí. ¿Ven? Fíjense que se presenta como toda una integral de sumas y restas, pero aplicando estas propiedades y utilizando la tabla, la integral sale enseguida. ¿Me siguieron más o menos hasta acá? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a Sí. un poquitito más. No es difícil, pasa que acá quería comentarles el tema de usar la tabla de fórmulas. Porque fíjense esto que tenemos acá. Si nosotros queremos calcular la integral de 1 sobre coseno cuadrado, no podemos hacerlo, porque no está en las integrales inmediatas 1 sobre coseno cuadrado. ¿Sí? Ahora,
1 sobre coseno cuadrado, ¿lo puedo expresar de otra manera? Miren, les voy a mostrar las tablas de fórmulas que yo les he dejado para que bajen y vean. A ver, esperen que la abra. Acá. Ahí les comparto la tabla de fórmulas. ¿Se ve ahí la tabla de fórmulas? Sí, profe. Sí. Bueno, cuando trabajamos con trigonometría, lo ideal siempre es ir a las identidades trigonométricas. ¿Ven? Estas que están acá. Y fíjense que a mí lo que me dice es que secante de x es igual a 1 sobre coseno. Repito, secante de x es igual a 1 sobre coseno. Tenemos esa identidad trigonométrica. Entonces, si lo relacionamos con lo que estamos resolviendo ahora, fíjense que si yo tengo que 1 sobre coseno de x es igual a secante de x, ¿a qué sería igual 1 sobre coseno cuadrado de x? Secante cuadrado de x. Claro, secante cuadrado de x. Entonces, al transformar ese 1 sobre coseno cuadrado de x a secante cuadrado de x, según tabla, ¿cuál es la integral de secante cuadrado de x? Tangente de x. Tangente de x. Perfecto. Entonces, noten cómo esto no es una integral inmediata, pero yo tengo que llevarlo a que sea una integral inmediata. Recuerden que las integrales inmediatas son las que aparecen en la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Con estas propiedades de las identidades trigonométricas que tienen en la tabla de fórmulas. Por eso esto que les menciono, que en un parcial presencial, en un final presencial, yo siempre dejo que utilicen las tablas, porque la idea no es que ustedes aprendan las cosas de memoria, sino que teniendo las herramientas puedan razonar. Miren, vamos a este ejemplo. Este ejemplo es muy interesante, me gusta mucho. En la tabla de fórmulas no aparece la expresión la integral de raíz de x. No aparece. Sin embargo, lo que sí aparece es que la integral de x elevado a la n es de diferencial x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces ahí es donde le pregunto, raíz de x, ¿la puedo expresar como x elevado a un número? Sí, a x elevado a un medio. Exactamente. Yo puedo expresar esto como x elevado a un medio. Entonces acá me queda x elevado, vamos a ponerlo así, con esto porque va a quedar mejor, a la un medio. A la un medio. Diferencial x. Entonces ahí ya es más fácil calcular esta integral. Porque lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. La fórmula esta que está acá. Miren, vamos a resolverla abajo. ¿Cómo me quedaría la fórmula? X elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. O sea que en definitiva, ¿cómo me quedaría la integral? El resultado de la integral. X elevado a la 3 media. Sí. Sobre 3 Sobre 3 medios. Acá lo que tenemos es que esta expresión es bastante fea, así como está. Entonces la podemos armar de otra manera. ¿Cómo? Miren acá. Esta raya de fracción, como operación matemática, es una división. Entonces, esto lo podemos escribir así, fíjense. X elevado a la 3 medios sobre 1 dividido 3 medios. ¿Cómo se resuelve la división de fracciones? Multiplicando cruzado. O sea que si yo multiplico cruzado, esto me queda así.
2/3 Sí. por x a la 3 medios. Esto simplemente lo hago para que se entienda que hay una relación directa para resolver este tipo de integrales. ¿Por qué? Porque miren, piénsenlo así. Supónganse que yo tengo la integral de x elevado a la 2/3. Ahí está. Diferencial x, ¿no? Si yo aplico directamente la fórmula de integración, esto me queda así. X elevado a la ¿cuánto? A la 5/3 Sí. sobre 5/3, ¿no? Pero para no tener que hacer toda esta vuelta de la división, multiplicar el cruzado y esa situación, lo único que hacemos es a este que tenemos acá abajo, lo damos vuelta y lo ponemos multiplicando. Es decir, eso nos va a quedar 3/5 por x a la 5/3. Directamente. No tenemos mucha vuelta, ¿sí? Pero eso tiene que ver con las propiedades de las fracciones y de la división en particular. Entonces, fíjense que llegamos a lo mismo, ¿no? Esas son reglas prácticas que ustedes tienen que tratar de asimilar para resolver el ejercicio de una manera más rápida. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver. El ejemplo 5 ya lo hicimos. Es el que les mostré hoy con la propiedad. Este es el que ya hicimos. Así que vamos a borrarlo. ¿Y no tengo más? Oh, me quedé sin ejemplos. Bueno, entonces le cambio el ejemplo 5, vamos a poner otro. A ver qué podemos poner. Ya. Uno muy interesante. La integral de la tangente cuadrada de x. Diferencial x. Ahí está. En la tabla de integrales inmediatas está la fórmula de... ¿Está la integral inmediata de tangente cuadrado de x? Vamos a ver. Vamos a ver la tabla que nos dio el profe. No. 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 No aparece. ¿Sí? Solo aparece seno de x, coseno de x, secante cuadrado de x. Entonces, como no aparece, yo tengo que tratar de transformar ese tangente cuadrado de x en otra cosa para poder calcular la integral. Con la misma tabla de fórmulas que les acabo de mostrar en el PDF, ¿no?, que les compartí hace un ratito, ¿hay alguna expresión en la cual aparezca tangente de x y yo pueda utilizar? No sé si la tienen a mano. Tangente de x Sí. es igual a seno de x sobre coseno de x. Sí, ¿Puede ser esa? sí, puede ser esa. Puede ser esa. Pero ahí se te va a complicar un poquito. Porque tampoco tenés una integral inmediata para ese caso. Porque aparte tendrías al cuadrado. Porque Si no podría decirse que tangente de x es igual a secante cuadrado de x. Exactamente. Hay una fórmula que dice lo siguiente. En la tabla de fórmulas que yo les di, dice 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. Eso aparece en la tabla de fórmulas. Sí. ¿Por qué me sirve esta expresión? Porque lo que yo necesito es tangente cuadrado de x. Como solamente necesito tangente cuadrado de x, ¿qué hago con este 1 que me aparece acá? Y me está molestando de ese lado. Y como es constante queda 0. No, Desaparece. No. Porque yo estoy trabajando con esta igualdad. No puedo eliminar nada de esa igualdad. Todavía no estoy haciendo nada. Estoy buscando una expresión para reemplazar en la integral. Yo necesito una expresión para tangente cuadrado. No tengo una expresión para tangente cuadrado. Tengo una expresión que dice que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. ¿Cómo la uso para reemplazarla acá? Sobre esta igualdad
¿Se aplica la propiedad de la suma? No, este 1 lo paso restando para este lado. Miren, me va a quedar así. Ah, Tangente, pues lo que hay que buscar es una igualdad que a mí me sirva. Es igual a secante al cuadrado de x menos 1. ¿Ven? Lo que ustedes tienen en la tabla de fórmulas es esta fórmula de acá. Pero esta fórmula de acá, así como está, no se puede reemplazar en la integral, porque ustedes necesitan tangente cuadrado. Entonces, ¿qué hacen? Este 1 que está sumando, pasa restando. Entonces, en ¿Y dónde vez de sale ese usar... 1? ¿Cómo? ¿De dónde sale ese 1? Fórmula. No entiendo esa parte. Está en la fórmula. ¿Lo viste en la tabla? Está en la tabla de fórmulas. Mira, ahí te muestro. Sí, yo lo vi en la tabla de derivadas, por eso. No. En la tabla de fórmulas está esto, no en la de derivadas. Porque no, estamos buscando una igualdad que nos sirva. Mira, te comparto la tabla de fórmulas para que veas que aparece ahí. En identidades fundamentales. Claro, exactamente. Ah, ya lo vi. Ahí está, ahí lo compartí. La primera. Esta que está acá, ¿ves? Mira. ¿Ves? 1. Ah, no, la segunda. Esta que está acá. Dice 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x. Esta va a servir también, pero por ahora no. ¿Ves? Esta que está acá. 1 más tangente de cuadrado de x es igual a secante de x. Así como usamos secante es igual a 1 sobre coseno, acá vamos a usar 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Por eso acá la dificultad radica en estas situaciones, en darme cuenta cómo uso todas las herramientas que ahora tengo. Porque ustedes tienen un montón de herramientas. El tema es que nunca las usaron yendo y viniendo como hacemos ahora. Entonces, en vez de calcular la integral de tangente cuadrado de x, voy a calcular la integral de ¿quién? De secante cuadrado menos 1. ¿Puedo calcular la integral así como está o puedo aplicar alguna propiedad? Hace un rato la mencionaron. Puedo aplicar la propiedad de la suma. Claro. Entonces me queda la integral de secante cuadrado de x menos la integral de 1 diferencial x. Y en ese caso, ¿cuál es la integral de secante cuadrado de x? Tangente de x. Tangente de x. Menos la integral de 1. No, X. 1x. X, exactamente. Una x. Quiere decir entonces que la integral de tangente cuadrado de x es igual a tangente de x menos x. Y ahí termina.